Saludos nuevamente, estamos aquí directamente de San Paul de Mar y quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias por acompañarme en este viaje. Ya estoy en la recta final, me falta muy poco para terminar la formación de constelaciones. Este fin de semana, o sea, hoy que estoy grabando esto, tengo un taller acá arriba en San Paul. Ayer nuevamente pude ver a uno de mis profesores trabajar un taller de constelaciones breve. Y es una herramienta muy potente, muy potente. Se ven, se ve como los seres humanos, por amor, ¿verdad? Creamos ciertas lealtades y cargamos con cosas que no necesariamente son de nosotros, pueden ser desde nuestros abuelos, bisabuelos, la historia de nuestro pasado. Por ejemplo, ayer fue bien interesante ver, claro, yo estoy estudiando esto aquí en España, entonces estoy en Barcelona. Cataluña tiene una historia con España, más España tiene una historia. Eh, un poco ayer se hablaba de cómo repercute, ¿verdad? Cuando hay una guerra, ahora que tenemos Israel, Palestina y muchas guerras que nosotros no estamos viendo y no conocemos, cómo el que gana la guerra puede celebrar una victoria y puede honrar a sus muertos, pero el que pierde una guerra, al final todos pierden, pero el que pierde, en este caso, no tiene esa oportunidad. Y cómo eso se queda en el sistema y pasa generación tras generación tras generación. Y es muy interesante porque ayer en varias constelaciones se pudo ver la, la repercusión, ¿verdad? De la historia, de la guerra, del dolor, del sufrimiento, del exilio, cómo se manifestaba en el cuerpo, ¿verdad? En la columna vertebral de este señor de 62 años que nunca había podido en su vida tener una vida 100% saludable, sino que vivía comprometido y amarrado con este dolor de espalda, de columna, de cervical, que no le permitía moverse hacia adelante, y cómo la constelación mostró que esto era parte de un dolor y de un sufrimiento y del silencio, ¿verdad?, que habían tenido sus abuelos, dadas las circunstancias de la guerra en esa época, de la guerra civil y de todo este movimiento de la dictadura aquí en España. Y se habló mucho de cómo la sintomatología en el cuerpo o cómo se somatiza en el cuerpo, ¿verdad? Y cómo el síntoma te quiere decir un montón de cosas, y a nivel psicosomático, cómo nosotros cargamos con eso muchas veces por herencia, porque nosotros no solamente heredamos dolores o enfermedades de nuestros padres o a nivel genético, sino incluso hasta pesadillas, sueños que no tienen ni que ver con nosotros, y uno los toma como de uno porque es a nosotros que nos está pasando. Lo que quiero aprovechar en este video, dado a este fin de semana, es darles una asignación, y es que investiguen lo más que puedan con relación a su familia, a sus padres, a sus abuelos. Mirar un poco cómo fue la vida de ellos, si pueden hablar con sus propios padres y les pueden contar, si hay algún lugar donde ustedes pueden buscar e investigar, y no lo dejen pasar por desapercibido, porque muchas veces la historia se repite generación tras generación, y desde el marco de la sistémica constelaciones familiares, el poder mirar eso podría traer un alto, podría traer una resolución, podría traer alguna mejoría. No, las constelaciones no son para sanar, no sanan y no curan y no erradican nada, pero yo tengo que hablar por experiencia propia, que una vez haciendo constelaciones, para mí, las veces que lo he hecho, sí me ha ayudado un montón a, a que ciertas cosas y ciertas situaciones en mi vida pierdan protagonismo. Hago, ¿verdad?, hincapié a esto y hago este comentario porque cuando uno guarda silencio y cuando a uno no se le permite hablar, ciertas conductas se repiten. Cuando usted no pone un alto, esas conductas se repiten. La gente que no pudo vivir y poder hablar cuando estuvieron en momentos de guerra y no pudieron expresarse, especialmente aquí en España cuando sucedió, incluso en Puerto Rico cuando sucedió lo del carpeteo con los independentistas, mucha gente no podía hablar y se tuvo que quedar callado, y tenemos casos como el del Cerro Maravilla, donde hasta el sol de hoy
¿verdad? Mucha gente piensa que hubo o no hubo este asesinato y que fue o quién no fue. Que nosotros sabemos la que hay, los puertorriqueños. Pero imagínese usted las familias que no pudieron hablarlo y que tuvieron que callarlo y la gente que tuvieron que callar, mucha injusticia, cómo eso a nivel generacional se mantiene ese miedo y esa situación ahí y se refleja en, no sé, en algún padecer familiar. Y, ¿verdad? Y según, ¿verdad? Los estudios en constelaciones y esto, eh, ayer se hablaba de que cada país necesita por lo menos 4 o 5 generaciones para poder sanar las catástrofes de sus propias vidas y sus propios países. Así que imagínese usted cuánto ha necesitado sanar mucha gente que ha tenido estas situaciones en sus países. Nosotros en Puerto Rico somos bastante bendecidos porque nosotros no sabemos lo que es la guerra, por lo menos nuestra generación no lo sabe, nuestros abuelos tal vez, o nuestros bisabuelos, pero nosotros no hemos vivido eso en carne propia. Que si han habido huelgas, que si han habido asesinatos, crímenes, sí, claro que sí. Pero imagínese usted a nivel colectivo vivir lo que está viviendo Siria, lo que vive Siria, lo que vive Palestina, incluso lo que vive el mismo Israel ahora mismo y lo que vive tanta y tanta y tanta gente que está en medio de una guerra, Ucrania, el Medio Oriente constantemente. Estas son cosas milenarias. Llevan años en estas guerras. Y pues imagínese Estados Unidos en el trabajo que hace con estas guerras también. Y todos esos soldados que fueron padres, hijos, vecinos, amigos, hermanos, y tuvieron que ir a la guerra a morir por causas que no entendían, y cómo las familias procesan eso y a nivel generacional se procesan. Si tiene la oportunidad, mire que hay en su familia que a lo mejor tiene que ver mucho con usted a nivel de síntomas en el cuerpo y a nivel de enfermedad o de condición, pero también a nivel de cómo usted procrea, cómo es su familia propia, cómo son sus hijos, si le vienen a la cabeza a quién se parece. Todo ese tipo de cosas es bien interesante que lo veamos. Gracias por su tiempo, corillo. Los quiero un montón y seguimos.